Bienvenidos a este tour virtual en 360 grados por la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, en el sur de Colombia. Este no es un video tradicional, aquí puedes mirar a tu alrededor y recorrer la ciudad como si estuvieras realmente en el lugar, explorando sus plazas, parques, templos, monumentos y malecones a tu propio ritmo. Para disfrutar mejor la experiencia, te recomendamos usar audífonos. Así podrás percibir con más claridad el sonido real de cada escenario, el viento, el río, el ambiente urbano y la vida cotidiana de la ciudad. Si estás viendo este tour desde un celular o una tablet, puedes mover la imagen con el dedo sobre la pantalla o girando el dispositivo. Si estás en un computador, arrastra con el mouse. Y si lo ves desde un televisor, puedes usar las flechas del control remoto para mirar en distintas direcciones. Neiva se encuentra en el valle del río Magdalena, a unos 442 metros sobre el nivel del mar, y tiene un clima cálido durante casi todo el año. Es una ciudad de historia, de folclore y de tradición, reconocida como la capital bambuquera de América y como uno de los centros culturales y administrativos más importantes del sur colombiano. Ponte cómodo, mira a tu alrededor y prepárate para descubrir Neiva desde una perspectiva inmersiva. Comenzamos nuestro recorrido en el malecón del río Magdalena, uno de los espacios más representativos de Neiva. Este letrero de bienvenida se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados de la ciudad y en una forma simbólica de decirle al visitante: aquí empieza Neiva. Aquí empieza también su relación con el río que le da identidad. Frente a nosotros se extiende el río Magdalena, el más importante de Colombia y una de las grandes columnas históricas del país. Para Neiva, este río no ha sido solo paisaje, ha sido ruta, memoria, trabajo, encuentro y vida cotidiana. El malecón representa justamente ese vínculo entre la ciudad y el agua, entre la historia urbana y el territorio natural que la rodea. Aquí también se levanta uno de los símbolos más poderosos del Huila, el monumento a la cacica La Gaitana, obra del escultor Rodrigo Arenas Betancourt, inaugurada en 1974. Esta gran composición en bronce y acero no representa una figura tranquila, sino una escena cargada de fuerza, movimiento y resistencia. Su tamaño y su dramatismo la convierten en uno de los monumentos más impactantes de Neiva. La Gaitana fue una líder indígena asociada al pueblo Yalcón, recordada por encabezar una rebelión contra la violencia de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La tradición cuenta que, después de que su hijo fuera asesinado por orden de Pedro de Añasco, ella reunió a varios pueblos indígenas para levantarse contra la opresión. Por eso este monumento tiene tanta fuerza simbólica. No representa solo a una mujer del pasado, sino la memoria de la resistencia indígena en esta región. Aquí, junto al río Magdalena, la Gaitana sigue recordando que el territorio huilense también está hecho de lucha, dignidad y memoria. Llegamos ahora al Parque Santander, el corazón histórico y cívico de Neiva. En el centro del parque se levanta la estatua del general Francisco de Paula Santander, una de las figuras más importantes de la independencia de Colombia, recordado como el hombre de las leyes por su papel en la organización política y jurídica de la República. Su presencia aquí no es casual. Este parque ha sido durante generaciones uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad y un espacio donde la memoria histórica, la vida pública y la vida cotidiana se cruzan constantemente. En uno de los costados del parque aparece la Gobernación del Huila, institución clave en la administración del departamento. Su presencia refuerza el carácter cívico de este espacio, porque recuerda que el centro histórico de Neiva no solo ha sido religioso y comercial, sino también político e institucional. Aquí, alrededor del parque, la ciudad ha concentrado por décadas buena parte de su vida pública. Desde este punto, también se abre la vista hacia la Catedral de la Inmaculada Concepción, ubicada frente al parque. Esa cercanía entre la plaza principal y el Templo Mayor refleja una organización urbana muy propia de las ciudades hispanoamericanas, la vida civil y la vida religiosa compartiendo un mismo centro. Por eso el Parque Santander no se entiende solo como zona verde o como lugar de paso. Es en realidad una plaza histórica donde se ha concentrado buena parte de la identidad urbana de Neiva. Dentro del parque aparece también una pieza de memoria histórica muy importante: el obelisco a los mártires, levantado como homenaje a los héroes sacrificados el 28 de septiembre de 1815 durante la época de la independencia. Este monumento fue inaugurado a comienzos del siglo XX y recuerda a quienes murieron en defensa de la causa patriota. Su presencia transforma el parque en algo más que un espacio de descanso. Lo convierte también en un lugar de homenaje y de memoria para la ciudad. En las tomas generales del Parque Santander se perciben sus árboles, sus senderos, sus bancas y el movimiento diario de la gente que entra y sale del centro. Esa mezcla de sombra, circulación y vida urbana ayuda a entender por qué este lugar sigue siendo uno de los espacios más representativos de Neiva. Aquí conviven el monumento al prócer republicano, la memoria de los mártires, la cercanía de la catedral y la presencia de las instituciones. En un solo lugar se reúnen historia, ciudad y vida cotidiana.
Nos encontramos frente al Templo Colonial de San Francisco de Asís, uno de los edificios patrimoniales más antiguos y valiosos de Neiva. Su historia visible se remonta al siglo XVIII, y su presencia junto al centro histórico lo convierte en una pieza fundamental para entender la memoria urbana y religiosa de la ciudad. A diferencia de otras construcciones posteriores, este templo conserva una imagen sobria, silenciosa y profundamente ligada al periodo colonial. Su fachada blanca y su volumen sencillo transmiten de inmediato una sensación de antigüedad y permanencia. Al entrar, el ambiente cambia por completo. Aquí el espacio es más íntimo, más bajo y más sereno que en la catedral. Este templo conserva rasgos constructivos tradicionales como los muros de tapia pisada y el piso de ladrillo, elementos que lo conectan directamente con la arquitectura colonial de la región. Todo en este interior transmite recogimiento. La luz controlada, la escala del espacio, la sencillez del altar y la textura de los materiales. No es un templo pensado para impresionar por grandeza, sino por autenticidad. Esa es justamente su fuerza, conservar la memoria material de una Neiva antigua, más pequeña y más silenciosa. En la parte posterior del templo aparece una atmósfera distinta, mucho más tranquila. Este rincón se siente casi como un espacio escondido dentro del centro histórico, un lugar donde el ritmo de la ciudad parece detenerse por un momento. Ese contraste entre el movimiento urbano del centro y la calma de este entorno hace que el templo no sea solo un edificio antiguo, sino también un lugar de contemplación. Aquí la historia no se impone con ruido, sino con silencio. Nos encontramos frente a la Catedral de la Inmaculada Concepción, el principal templo católico de Neiva y una de las referencias arquitectónicas más importantes del centro histórico. Su presencia junto al Parque Santander la convierte en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad y en un punto clave de su vida religiosa. Al cruzar la entrada, el ambiente cambia de inmediato. Afuera queda el movimiento del centro. Adentro aparece el silencio, la calma y la sensación de estar en un espacio pensado para la contemplación. Esa transición entre ciudad y recogimiento es una de las experiencias más claras de esta catedral. Desde la parte media del templo se aprecia mejor la amplitud de la nave central, el ritmo de las columnas y la luz que entra por los vitrales. Todo el espacio está organizado para dirigir la mirada hacia adelante y hacia arriba, creando una sensación de orden, altura y solemnidad que define el carácter del templo. Al acercarnos al altar mayor, llegamos al corazón litúrgico de la catedral. Aquí se concentra la vida espiritual del templo y la devoción a la Inmaculada Concepción, patrona de Neiva. Este es el punto donde la arquitectura, la fe y la historia religiosa de la ciudad se encuentran con más fuerza. En uno de los laterales aparece la imagen de la Virgen María, un punto de oración muy importante dentro del templo. Estas imágenes laterales no son solo decorativas, son lugares de devoción personal, de promesas, de agradecimiento y de encuentro íntimo con la fe. En el lado derecho del templo, la presencia de los instrumentos musicales recuerda que la liturgia también se vive a través del sonido. La música acompaña la misa, da solemnidad a las celebraciones y llena el espacio con una dimensión espiritual distinta, haciendo que la catedral no solo se vea, sino también se sienta y se escuche. Nos encontramos en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, uno de los escenarios culturales más importantes de Neiva. Este anfiteatro fue construido sobre el lugar donde antes funcionaba la antigua concha acústica y hoy es uno de los grandes espacios de encuentro artístico y folclórico de la ciudad, pero su valor más fuerte se siente en temporada de San Juan y San Pedro, porque aquí se realizan actividades centrales del festival y eventos ligados al reinado nacional del bambuco. Por eso este no es solo un escenario para conciertos, es uno de los lugares donde Neiva celebra y exhibe ante el país la fuerza de su folclore. Lo que vemos aquí tiene un valor enorme. Personas practicando el sanjuanero huilense, el baile más representativo del departamento. Esta imagen demuestra que la tradición no vive solo en los festivales ni en los escenarios oficiales. Vive también en el ensayo, en la repetición de los pasos y en el deseo de seguir manteniendo vivo el folclore. En estas tomas se percibe algo todavía más valioso. El sanjuanero no solo se baila, también se enseña. La presencia de un profesor y de parejas practicando recuerda que esta tradición se transmite de generación en generación. Aquí el baile deja de ser espectáculo y se convierte en aprendizaje, disciplina y continuidad cultural. Dentro del parque aparece también el homenaje a Jorge Villamil Cordobés, compositor huilense y una de las figuras más importantes de la música colombiana. Su nombre está profundamente ligado a la identidad cultural del Huila, y este parque lo recuerda como una manera de rendir homenaje a su legado artístico y a su aporte a la música del país. Muy cerca del parque, encontramos las escaleras de la Sanjuanera, una intervención urbana contemporánea que convierte el folclore en parte del paisaje cotidiano. Su composición visual representa una pareja bailando sanjuanero, haciendo de este espacio un punto cultural, fotográfico y turístico, donde la tradición se mezcla con la ciudad moderna. Junto a las escaleras aparece también un mural cultural que refuerza la memoria visual de la ciudad.
Esta obra ayuda a cerrar la escena con una idea muy clara. En este sector de Neiva se encuentran la música, la danza, el arte urbano y la identidad cultural del Huila en un mismo lugar. Nos encontramos en la Plaza Cívica Los Libertadores, uno de los espacios urbanos más amplios y representativos del centro de Neiva. Hoy la vemos como una plaza moderna, abierta y pensada para actos públicos, encuentros ciudadanos y circulación peatonal. Pero este lugar no siempre fue así. Durante muchos años aquí funcionó la antigua Galería Central, la plaza de mercado tradicional de la ciudad. Con el tiempo, ese espacio fue transformado y dio paso a esta plaza cívica, inaugurada en 2002, como parte de una nueva visión urbana para el centro de Neiva. En uno de los puntos más importantes de la plaza se encuentra el monumento Cuarto Centenario, levantado para conmemorar los 400 años de la fundación definitiva de Neiva. El inventario turístico oficial del Huila lo registra como una obra del maestro Fernando Suárez, elaborada en hierro y acero sobre base de concreto, de aproximadamente 13 metros de largo por 6 metros de ancho, concebida para celebrar la historia de la ciudad y proyectarla simbólicamente hacia el futuro. La obra fue presentada al público en 2013 y se convirtió en uno de los símbolos más visibles de esta plaza. Más que una escultura aislada, funciona como una síntesis de la identidad neivana. Aquí se cruzan la memoria histórica, la transformación urbana y la voluntad de la ciudad de contarse a sí misma a través del arte público. Frente a nosotros se levanta una de las figuras más reconocibles del imaginario popular huilense, el Moán. En Neiva, este personaje mítico fue convertido en una gran estructura escultórica y mirador por iniciativa pública. Fuentes turísticas del Huila lo describen como una obra de Emiro Garzón Correa, inaugurada en 2002, concebida como mirador y como punto de conexión hacia el Parque Isla, con una altura aproximada de 25 metros. La estructura fue construida en acero sintético reforzado con fibra de vidrio y su intención no fue solamente crear un atractivo turístico, sino materializar en gran formato a uno de los personajes más fuertes del folclore regional. Las fichas turísticas oficiales lo presentan como un personaje mitológico del río, asociado al cuidado de las fuentes hídricas, a la pesca y a la vida del Magdalena. Incluso una guía oficial recoge una de las versiones más conocidas de la leyenda, que el Moán se llevaba a las mujeres bonitas que iban solas a lavar a la orilla del río. Pero el Moán no es solo un espanto de cuento. En el imaginario del antiguo Tolima Grande, que incluye al Huila, aparece como un ser de barba espesa, cabello largo, gran conocedor de los secretos del río, de los peces y de la naturaleza. Según materiales educativos sobre mitos regionales, es una figura ambigua. Puede ser guardián del agua, pero también hechicero, seductor y temido. Esa ambigüedad es justamente lo que lo hace tan poderoso dentro del folclore. Por eso su ubicación aquí, a la orilla del Magdalena, no puede ser más simbólica. Este monumento no solo mira la ciudad, también vigila el río, como si recordara que la historia, el paisaje y las leyendas de Neiva siguen ligados a las aguas que la atraviesan. El Moán resume muy bien esa relación ancestral entre la gente del Huila y el río Magdalena. Una relación de respeto, de dependencia, de temor y de fascinación. A los pies del Moán se extiende la avenida Circunvalar, una de las vías más importantes y también más simbólicas de Neiva. En la vida cotidiana funciona como corredor urbano junto al río, pero en temporada de fiestas se transforma por completo. Se convierte en uno de los grandes escenarios del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, la celebración más importante del calendario cultural huilense. Para 2025, la alcaldía reportó medidas especiales para la temporada sanpedrina entre el 13 y el 30 de junio, precisamente por la intensidad de eventos, desfiles y actividades públicas. Es en estas fechas cuando la ciudad se llena de comparsas, carrozas, bandas, bailarines, parejos de sanjuanero y candidatas al reinado. La avenida Circunvalar adquiere entonces el carácter de gran pasarela folclórica. Por aquí circulan desfiles y recorridos que conectan la fiesta con el paisaje del río. La alcaldía documentó en 2025 desfiles folclóricos con comparsas, bandas musicales y agrupaciones tradicionales recorriendo la ciudad. Y no solo en tierra se vive la fiesta. Muy cerca de aquí, sobre el Magdalena, también se desarrollan actividades turísticas y recreativas ligadas al río, entre ellas recorridos en lancha y experiencias acuáticas. Huila Travel promociona estos tours desde el Malecón de Neiva como una actividad regular para conocer historias, flora y fauna del río. Ahora estamos en la parte alta del Mirador del Moán, el punto donde la estructura deja de ser solo una escultura y se convierte en ventana abierta sobre la ciudad. Desde aquí se entiende mejor por qué este sitio es tan poderoso visualmente. El mirador ofrece una panorámica amplia de Neiva, del río Magdalena y del corredor urbano que se extiende a sus lados. Las guías turísticas del Huila lo presentan justamente como una estructura que combina mito, paisaje y observación del entorno.
En esta toma central, el visitante siente que la ciudad se organiza en torno a varios ejes a la vez: el río, las avenidas, los barrios, las zonas verdes y los espacios de encuentro. Esa lectura panorámica ayuda a comprender a Neiva no solo como un conjunto de sitios aislados, sino como una ciudad abierta al Valle del Magdalena, donde el paisaje natural y el crecimiento urbano conviven en un mismo horizonte. Si orientamos la mirada hacia la avenida Circunvalar, se percibe claramente uno de los corredores urbanos más importantes de Neiva. Desde arriba, esta vía permite imaginar mejor el recorrido de los desfiles del festival, la circulación de la ciudad y la forma en que el malecón se integra con la vida urbana. Durante la temporada del Festival del Bambuco, este corredor se convierte en un escenario extendido donde la ciudad celebra su identidad a cielo abierto. Esta vista también deja claro algo importante. En Neiva, la fiesta no está encerrada en un solo escenario. Se desborda hacia la calle, toma la avenida, se mezcla con el río, con el espacio público y con la arquitectura cotidiana. Esa es una de las razones por las que el San Pedro no se vive solo como un espectáculo, sino como una experiencia urbana completa. Hacia el otro lado aparece el río Magdalena, amplio, lento y dominante en el paisaje. Desde este punto, el río deja de verse solo como orilla o paseo y aparece en toda su dimensión territorial. Las guías turísticas del Huila insisten en que el Moán está aquí precisamente para subrayar la importancia del agua y del Magdalena dentro de la identidad de Neiva. Esta vista es especialmente poderosa porque conecta el mito del Moán con el escenario real que le da sentido, el río. Y también ayuda a comprender por qué los recorridos turísticos en lancha, las actividades recreativas y las celebraciones relacionadas con el agua tienen tanta fuerza en la ciudad. El río no aparece aquí como un fondo decorativo, sino como una presencia viva, histórica y simbólica. Mirando hacia uno de los costados del mirador, la ciudad se abre en una dirección distinta y permite leer mejor sus transiciones, del malecón a la malla urbana, de los espacios turísticos a los sectores residenciales, de los hitos culturales a la expansión cotidiana de Neiva. Estas tomas laterales son importantes porque completan la experiencia 360 y convierten el mirador en algo más que un balcón frontal. Lo transforman en un punto total de lectura del territorio. Aquí se percibe que Neiva no es una ciudad encerrada en un casco histórico pequeño, sino una capital regional que se ha expandido manteniendo al río como una de sus referencias mayores. Por eso este tipo de vista lateral ayuda mucho a que el espectador entienda la escala real de la ciudad. En el lado opuesto, la panorámica vuelve a cambiar y muestra otra cara de la ciudad. Nuevas avenidas, continuidad urbana, vegetación y la sensación de un valle amplio donde Neiva crece entre cordillera y río. Esta última vista completa la experiencia del mirador porque permite cerrar la escena con una idea clara. El Moán no es solo un símbolo folclórico ni solo un atractivo turístico. Es también un punto privilegiado para comprender la geografía y la identidad visual de Neiva, y quizá ahí está su mayor fuerza. Abajo, el Moán pertenece al mundo de la leyenda. Arriba, desde el mirador, se convierte en un observador de la ciudad real, de sus fiestas, de su río, de su avenida más festiva y de una capital que sigue construyendo su identidad entre la tradición popular y el paisaje del Magdalena. Nos encontramos en el Parque Andino, un lugar donde la memoria urbana de Neiva se mezcla con la mitología regional. Aquí aparecen esculturas inspiradas en leyendas del Alto Magdalena, convirtiendo la tradición oral en presencia visual dentro del espacio público. El inventario turístico del Huila identifica este sector como parte del entorno de la antigua estación y lo relaciona con un conjunto de monumentos y referencias culturales de la ciudad. Uno de los elementos más llamativos del lugar es el antiguo tren, hoy reutilizado como espacio comercial y de encuentro. Esa transformación tiene mucho valor simbólico. El tren ya no cumple su función original de transporte, pero sigue presente como recuerdo visible de una época en la que el ferrocarril fue clave para la conexión de Neiva con otras regiones del país. Esa reutilización patrimonial permite que la memoria no quede congelada, sino integrada a la vida actual del parque. Al recorrer la parte posterior de la estación, se percibe mejor el valor histórico del conjunto. El inventario turístico del Huila registra que el edificio terminal de pasajeros fue construido entre 1935 y 1938, diseñado por H. González Barona, con un lenguaje neocolonial y neobarroco, y que forma parte del conjunto patrimonial nacional de estaciones de pasajeros del ferrocarril en Colombia desde el Decreto 746 de 1996. Ese dato explica por qué este lugar es mucho más que una estación vieja. Es una pieza patrimonial de gran importancia para Neiva y para el Huila. Dentro de la plaza y sus alrededores, los monumentos complementan la lectura del parque. No todo aquí gira únicamente en torno al ferrocarril. También se trata de un espacio donde la ciudad ha reunido símbolos, esculturas y referencias culturales que ayudan a contar su historia desde distintos ángulos.
En ese sentido, el parque se recorre como una secuencia de memoria, arte y tradición regional. Cuando recorremos el parque desde distintos puntos, aparece una visión más completa del conjunto. La estación patrimonial, el tren reutilizado, las áreas abiertas, las esculturas y el flujo cotidiano de la gente. Esa combinación hace del Parque Andino un espacio muy especial dentro de Neiva, porque une dos memorias distintas en un solo lugar: la memoria del ferrocarril y la memoria de las leyendas regionales. Nos encontramos en la plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones José Eustacio Rivera, uno de los espacios culturales más importantes de Neiva. Este complejo fue concebido en homenaje al centenario del natalicio de José Eustacio Rivera, uno de los grandes escritores colombianos y autor de La Vorágine, una novela publicada en 1924 que denunció con enorme fuerza la violencia y la explotación en las caucherías, y que se convirtió en una de las obras más importantes de la literatura colombiana. Frente a nosotros aparece La Bambuquera, escultura elaborada por el maestro Fernando Núñez. El inventario turístico oficial del Huila indica que representa el sexto paso del sanjuanero huilense, llamado La Arrastrada del Ala, y que fue realizada en bronce mediante la técnica de cera perdida. Esta obra resume muy bien el alma folclórica del Huila. El sanjuanero no es solo un baile, sino una de las expresiones culturales más queridas y emblemáticas de la región, ligada directamente al Festival del Bambuco y a la identidad de Neiva como capital bambuquera de América. En esta parte de la plazoleta se encuentra el reloj de sol analemático Analem 100, mencionado en un documento oficial de la alcaldía como el más grande de América Latina y construido en 2001. Junto al diseño urbano del lugar y al mapa de Colombia integrado en este sector, esta escena refuerza la idea de que aquí convergen literatura, folclor, territorio y tiempo en un mismo espacio cultural. Nos encontramos ahora ante una escena que muchos pasan por alto, pero que conecta a Neiva con una memoria mucho más antigua del territorio huilense. Esta rotonda reúne monumentos inspirados en los petroglifos de El Tambillo, llevando al espacio urbano una referencia visual a un patrimonio arqueológico que existe realmente en el departamento. Aquí, en medio de la ciudad moderna, aparecen formas y símbolos que remiten a un pasado prehispánico, recordándonos que la historia del Huila no comenzó con la fundación colonial, sino mucho antes. El Tambillo está ubicado en el municipio de Rivera, Huila, en una zona donde se conservan piedras grabadas con petroglifos de origen prehispánico. Se trata de manifestaciones de arte rupestre, es decir, símbolos tallados sobre roca por antiguos habitantes del territorio, mucho antes de la llegada de los españoles. Más que simples dibujos sobre piedra, estos petroglifos son huellas culturales cargadas de valor simbólico. Aunque no siempre se conoce con certeza su significado, representan una parte muy antigua del patrimonio arqueológico del departamento. La gran importancia de esta escena está en recordarnos que el Huila también guarda una historia ancestral, vinculada a pueblos originarios y a formas de pensamiento que sobrevivieron en la piedra. Los petroglifos de El Tambillo son un patrimonio poco conocido, pero profundamente valioso, porque conectan el presente con una memoria indígena que no debería pasar desapercibida. Por eso, más que un simple detalle dentro del recorrido, esta rotonda funciona como una invitación a mirar más atrás en el tiempo y a reconocer la necesidad de conservar y valorar ese legado. Ahora llegamos a una de las zonas comerciales más activas de Neiva. Desde esta toma exterior se distinguen San Pedro Plaza y San Juan Plaza, dos referentes importantes de la vida urbana y comercial de este sector de la ciudad. Aquí Neiva muestra una cara distinta a la del centro histórico, una ciudad más contemporánea, más dinámica y marcada por nuevos espacios de encuentro, comercio y servicios. Al entrar en San Pedro Plaza, el ambiente cambia por completo. Aquí aparece una Neiva moderna, luminosa y activa, donde la gente no solo viene a comprar, sino también a encontrarse, caminar, comer, conversar y compartir tiempo en familia. La parte central del centro comercial resume muy bien esa vida social y comercial. Un espacio donde el movimiento cotidiano de la ciudad se vive bajo techo, entre tiendas, pasillos y puntos de encuentro. Cuando avanzamos caminando entre locales y vitrinas, el recorrido se vuelve más cercano y cotidiano. Aquí el espectador siente el ritmo real de la ciudad. Personas que van de tienda en tienda, familias recorriendo los pasillos, jóvenes paseando y una actividad comercial que forma parte del presente de Neiva. Esta escena ayuda a mostrar que la ciudad no solo vive de su historia y su folclore, sino también de su transformación urbana y de los espacios modernos donde hoy transcurre buena parte de su vida diaria. Nos encontramos ahora frente a Unicentro Neiva, otro de los referentes comerciales importantes de la ciudad, especialmente en el sector sur. Su presencia ayuda a mostrar una faceta complementaria de la Neiva moderna. Una ciudad que ha crecido, que se ha expandido y que ha desarrollado nuevos espacios para el comercio, los servicios y la vida urbana cotidiana. Al entrar en Unicentro, el recorrido vuelve a conectarnos con la vida diaria de la ciudad.
Aquí los pasillos, las tiendas, las zonas de descanso y los espacios comunes muestran una Neiva activa, donde la gente se reúne, hace compras, comparte en familia y disfruta del tiempo libre. Más que un simple centro comercial, este tipo de lugares funcionan como puntos de encuentro dentro de la ciudad contemporánea. Y por eso, esta escena complementa muy bien el recorrido. Después de la historia, el folclore y el patrimonio, también aparece la Neiva del presente, la que vive su rutina en espacios modernos como este. Volvemos al malecón y regresamos también a uno de los símbolos más poderosos de Neiva, el monumento a la cacica La Gaitana. Cerrar aquí tiene un valor muy especial, porque esta obra resume buena parte de la identidad histórica y cultural del Huila. Memoria indígena, resistencia y relación profunda con el río Magdalena. Fuentes turísticas oficiales la registran como una obra de Rodrigo Arenas Betancourt, inaugurada en 1974, y la reconocen como uno de los grandes íconos de la ciudad. Ahora descendemos al sector bajo del malecón, a este balcón junto al río donde aparecen las lanchas turísticas listas para recibir visitantes. El malecón es uno de los espacios públicos y turísticos más reconocidos de Neiva, con senderos para caminar, disfrutar de la brisa y acercarse al Magdalena. Además, existen recorridos en lancha que parten desde esta zona y permiten vivir el río de una manera más directa y contemplativa. Aquí el cierre se siente natural. La ciudad vuelve a encontrarse con el agua, con el paisaje y con ese movimiento tranquilo de embarcaciones que refuerza la idea de viaje. El río no aparece solo como fondo, sino como escenario vivo de paseo, memoria y experiencia turística. Y así llegamos al final de este recorrido virtual por Neiva, una ciudad donde la historia, el folclore, la fe, la memoria y la vida cotidiana conviven a orillas del río Magdalena. Si este tour te gustó, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario y contarnos cuál fue tu lugar favorito de Neiva. Y si quieres seguir explorando ciudades, paisajes e historias en formato 360, acompáñanos en los próximos recorridos. Gracias por mirar, por escuchar y por recorrer esta ciudad con nosotros. Esto no es un adiós, es una invitación a seguir explorando.